Bienvenidos. Esta es la segunda parte del módulo 4 del tratamiento tradicional y especializado del cáncer del pulmón. Ahora vamos a platicar del cáncer de pulmón avanzado. Agradezco nuevamente a Cancer Warriors con su programa de ProPunk, con este programa educativo de oncoprecisión que me permite hablarles de cáncer de pulmón. Contándoles un poco de mí, me preocupa mucho el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón, puesto que implica recursos que pueden ser muy costosos para nuestro país y otros países en vías de desarrollo. Así que elegir al candidato ideal, garantizar el abasto del medicamento y sustentar esta evidencia es primordial. Les voy a dar unas cuantas pistas y pizcas de esta información, que espero que no resulte muy abrumadora, pero van a ver cómo tiene todo sentido y cómo todos formamos parte del camino que el paciente recorre al tratamiento que beneficiará su vida y su calidad de vida. El temario, muy similar a la parte pasada, un pequeño glosario, hablaremos del papel de la radioterapia, la quimioterapia, entraremos a las terapias blanco, un gran papel de la inmunoterapia se va a discutir si dar o no dar, cuándo dar y conclusiones. Les recuerdo que estos videos tienen estas perlas clínicas de información fácil de digerir y para llevar a casa, a la clínica, al consultorio, y recomendaciones de buenas prácticas de nosotros oncólogos a todos los demás. En la parte pasada discutíamos que la oncología tiene tres ramas importantes: la quirúrgica, la radioterapia, la médica. Pero existe este pilar fundamental, el cuarto pilar, importante especialmente en aquel paciente con un cáncer avanzado, que por definición un cáncer avanzado de pulmón, al igual que muchos otros, es incurable. Y por lo tanto, el paciente va a tener necesidades muy complejas que van más allá de solo quimios o radioterapias o medicamentos. Estoy hablando de dolor, estoy hablando de náusea, de falta de apetito, de depresión, de ansiedad. Nosotros oncólogos nos apoyamos de los médicos paliativistas, esta rama de la medicina, para poder abordar integralmente todos estos problemas. Y esto puede ser no solamente cuando el paciente los necesita ya en su etapa más final o más cercana a la muerte, lo que muchos conocen como la etapa terminal del paciente, sino que también, y yo propongo, incluir a cuidados paliativos desde los momentos más tempranos, donde los tratamientos empiezan a fallar, la enfermedad empieza a recurrir, los medicamentos o los tratamientos, incluso curativos y luego paliativos, causan eventos adversos. Y hay otras nuevas tendencias de la medicina paliativa de tener papeles que vienen y van según las necesidades del paciente, digas el modelo dinámico. Pero en general nos vamos a apoyar de medicina paliativa, la especialidad propiamente, en muchos momentos de la vida del paciente con un cáncer avanzado de pulmón. Y estos momentos ahora van a ser aquellos que parten de cuando la enfermedad recurre o progresa y por lo tanto se vuelve inoperable o irradiable con fines curativos, o que el paciente, su primer diagnóstico ya tiene metástasis a distancia, y a partir de ahí comienza el camino del paciente en cuanto a su sobriedad global, muy similar a como lo discutimos en la parte pasada, en la etapa temprana del cáncer de pulmón. Pero ahora vamos a hablar de líneas de tratamiento. ¿Y qué es este tratamiento que se le ofrece al paciente con tal de controlar su enfermedad, dígase una sobrevida libre de progresión, pero que eventualmente la enfermedad puede progresar? Y sí, tal vez el paciente puede ser candidato a una segunda o a veces una tercera línea, pero invariablemente va a haber dos motivos principales por los que el paciente quizá ya no pueda recibir tratamiento y quede con mejores cuidados de soporte, cuidados paliativos y eventualmente fallezca. Y esos motivos son que se agotaron las líneas de tratamiento y que el paciente ya no es candidato a ninguna otra, o bien que el paciente se ha debilitado tanto que quizá ya no puede recibir un tratamiento sistémico. Y me gustaría que se lleven este mensaje importante, que el paciente, para aguantar, tolerar y completar un tratamiento sistémico en el contexto avanzado, requiere cierta fortaleza, requiere cierta independencia, autonomía, lo que los oncólogos conocemos como ECOG o Karnofsky, que es el desempeño funcional
tiene que ser lo mejor posible, porque de lo contrario, el paciente va a tener más eventos adversos que beneficios de los tratamientos. Esto de progresión de la enfermedad y sobrevida libre de progresión va muy implícito y de la mano de los criterios RECIST. Es la manera lo más objetiva posible que la oncología logra evaluar como un tumor, gracias a los tratamientos que reciba, dígase radio, quimio, inmuno o TKIs, puede disminuir, lo cual, por ejemplo, si disminuyera un 30% o más, se le conoce como respuesta parcial, lo cual es favorable para el paciente. E incluso si el paciente todas sus lesiones medibles desaparecieran, se considera respuesta completa. Pero, ¿qué ocurre eventualmente? Las células tumorales se hacen resistentes a los tratamientos y podrán progresar. Objetivamente, es cuando la enfermedad avanza más de un 20% en sus dimensiones. Esto se llama progresión de la enfermedad e implica un nuevo tratamiento oncológico. Y todo aquello que queda en medio, que no aumentó más del 20%, pero que no redujo menos del 30%, se le conoce enfermedad estable. Y significa que el cáncer se ha detenido y que podemos continuar con el tratamiento siempre y cuando el paciente lo tolere. Entrando a los tratamientos, si hablamos de radioterapia, podemos ver que la radioterapia ya no está buscando fines curativos de la enfermedad, aunque ya hay evidencia de que cada vez se puede ofrecer radioterapia al tumor primario del pulmón o a algunas metástasis de 1 a 3 metástasis que se le conoce como oligoprogresión metastásica. Esta radioterapia, que habitualmente es estereotáctica, que platicamos la vez pasada, altas dosis de radiación en pocas fracciones, da un buen control de la enfermedad. Pero en la mayoría de los casos la radioterapia en la enfermedad avanzada de cáncer de pulmón se da paliativamente, por ejemplo, a cerebro o a hueso. Y aquí unos ejemplos. Por ejemplo, si platicamos de metástasis cerebrales que provienen de un cáncer de pulmón, es muy importante la radioterapia paliativa. Antes, los medicamentos de oncología médica no entraban al cerebro. La barrera hematoencefálica los filtraba y por lo tanto sí llegaban a células tumorales, pero no nuestras medicinas. Ahora, con nuevos medicamentos, quizá esto sea diferente, pero por lo tanto, mientras estos medicamentos no estén bien disponibles en México, dependemos de la radioterapia para controlar el tumor o el edema que genera el tumor y poder salvaguardar la calidad de vida del paciente, porque de lo contrario pueden luego desarrollar hemiparesia y no ver la mitad del cuerpo, no poder hablar, dolor de cabeza o convulsiones. Y la radioterapia, conforme se emplea en un paciente con metástasis cerebrales de cáncer de pulmón, puede tener un mejor control de su enfermedad y poder luego ofrecérsele un tratamiento sistémico que detenga metástasis en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, la radioterapia toma bastante prioridad antes de tratamientos sistémicos, especialmente en pacientes sintomáticos de cáncer de pulmón. Pero la recomendación de la mayoría de las guías de manejo, todo paciente con cáncer de pulmón metastásico o avanzado, debido a su alto riesgo de desarrollar metástasis cerebrales, se le ha de hacer una resonancia magnética cerebral incluso estando asintomático con tal de descartar estos tumores que requieran radioterapia. O si además están pensando en un cráneo hipertensivo por los síntomas que desarrolla el paciente, o hay datos de una hemorragia tumoral que puede generar bastante efecto de masa, vale la pena también una valoración por neurocirugía con tal de ofrecer un tratamiento que disminuya la presión intracraneal más rápido que la radioterapia. La radioterapia también es útil en otros casos o en otras urgencias oncológicas como lo es el síndrome de Benacaba. El síndrome de Benacaba puede ser muy aparatoso, con una actividad tumoral que está impidiendo que regrese el retorno venoso de la cabeza o de la mitad del tronco hacia arriba, incluyendo extremidades superiores, como se ve aquí en la imagen de este caso en urgencias, asociado a un tumor en el mediastino superior o en el opérculo torácico. La radioterapia puede ofrecer paliación en estos pacientes para poder disminuir la actividad tumoral y controlar esta urgencia, y por lo tanto mejorar el desenlace del paciente. Pero también vale la pena, siempre que se diagnostica un síndrome de vena cava superior, solicitar una valoración por angiología, puesto que un stent endovascular también puede ofrecer bastante control del flujo o del retorno venoso, de ser posible. Y en caso de dolor, la radioterapia es una de las líneas de tratamiento cuando el dolor no mejora a opioides o a otras medidas analgésicas y ofrece un buen control del dolor.
También en algunas metástasis que pueden ser peligrosas por el efecto gravitacional o el peso sobre el hueso mismo con riesgo de fractura, la radioterapia ayuda a minimizar el riesgo de fractura y está indicada, por ejemplo, en metástasis vertebrales asociadas a cáncer de pulmón. Pero si en vez de ir a hueso se fuera al canal medular propiamente, esa es una urgencia oncológica que se llama síndrome medular. La radioterapia y también la neurocirugía forman parte de los tratamientos cuando se sospecha que un tumor está afectando la capacidad del paciente de caminar o de mover los brazos o de controlar esfínteres porque la médula espinal está afectada. Y la gran invitación es que si en medicina interna, neumo o en otras especialidades llega un paciente que tiene retención aguda de orina, estreñimiento severo o lo contrario, incontinencia urinaria, no mueve piernas, tiene parestesias, piensen en síndrome medular, inicien medidas antiedema y que el paciente lo más pronto posible sea valorado para recibir tratamiento. Idealmente antes de 2 días, porque de lo contrario, quizá no pueda recuperar la función que ha perdido el paciente y quedar con secuelas permanentes. Pasando ahora a la quimioterapia paliativa. Es paliativa porque no logra curar la enfermedad de un cáncer de pulmón avanzado, pero buscamos balancear los eventos adversos que generan los tratamientos y el beneficio que la quimio logra en preservar la calidad de vida, hacer que el tumor disminuya de tamaño o responda, mejorar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Esto de eventos adversos es una definición que empleamos para describir estos efectos colaterales, efectos secundarios, o como lo marca el catálogo de eventos adversos de oncología médica o de quimioterapias, es cualquier evento, ya sea signo, síntoma o cambio laboratorial, que es relacionado o quizá no al tratamiento que está recibiendo un paciente, siempre y cuando ocurra durante el tratamiento del paciente. Esta definición de evento adverso surge de un catálogo unificado con tal de poder estandarizar en los ensayos clínicos cómo gratificamos o cómo reportamos qué tan grave es la náusea, el dolor, la hiponatremia, la diarrea, y es una infinidad de eventos adversos que utilizamos para describirlo, incluso en nuestras notas de evolución en los expedientes clínicos. Y es muy interesante porque esto explica cómo hemos pasado de solamente dar quimios ahora a dar los tratamientos y controlar los eventos secundarios que las quimioterapias causan. En el QR aquí presente está la versión más reciente del catálogo de estos eventos adversos y cómo se gradifican en sus diferentes severidades. Y ahora que ya conocemos que las quimios pueden causar caída de cabello, náusea, vómito, diarrea, ¿qué hay del beneficio en cáncer de pulmón avanzado? Estas gráficas reflejan en la franja de color amarillo la sobrevida global y la pequeña flecha la sobrevida libre de progresión. Cuando tenemos el diagnóstico de un cáncer de pulmón y originalmente se diseñaron los dobletes basados en platino, como por ejemplo cisplatino paclitaxel o cisplatino gemcitabina, muy apenas alcanzábamos una sobrevida global de 8 meses, con una sobrevida libre de progresión de 4 meses. Que son 4 meses en la vida de un paciente. Imaginemos que ese es el diagnóstico de cáncer metastásico, se le da un ciclo trisemanal, un segundo ciclo trisemanal y se hace una tomografía para ver la respuesta y ya progresó. Si acaso es la mediana, ¿no? Va a haber pacientes que no progresaron, que todavía aguantan unos cuantos ciclos más, pero la gran mayoría fallecerán, por lo tanto, a los 8 meses. Bastante desolador. Pero conforme fue avanzando la medicina, llegaron, por ejemplo, anticuerpos monoclonales antiangiogénicos o que detienen la producción de vasos sanguíneos como bevacizumab, o una estrategia innovadora de dar una quimioterapia más tolerable por más tiempo como pemetrexed, empezaron a mejorar los desenlaces de los pacientes. Aquí les recuerdo que la quimioterapia son estos medicamentos citotóxicos que tienen principalmente en cáncer de pulmón, los que empleamos, la capacidad de detener la mitosis al, por ejemplo, los alcaloides de la vinca o los taxanos detener la formación de microtúbulos y por lo tanto la mitosis, o dañar directamente el ADN, como lo son los platinos, o no permitir la producción adecuada de ADN, como lo es pemetrexed, y eso llevar a la apoptosis tumoral. En general, la quimioterapia, como podemos ver aquí demostrada, entre dar quimioterapia
o dar solamente cuidados paliativos de soporte en un gran metaanálisis sí demuestra una tendencia a la mejoría en sobrevida global con un hazard ratio de 0.77. Para aquellos que les interese un poco más la oncología médica y las quimios que damos, aquí les pongo los medicamentos que empleamos paliativamente en cáncer de pulmón. Básicamente, para aquellos que son adenocarcinomas, empleamos los esquemas basados tanto en platinos o pemetrexed, puesto que pemetrexed, que es un antimetabolito, tiene un perfil de seguridad bastante favorable y permite mantenimiento, que es algo que vamos a discutir a continuación. Mientras que los escamosos no hay evidencia de que se beneficien de pemetrexed y nos limitamos al uso de platinos y taxanos. Ejemplo, carbopacri, carbonapacri, o la combinación de cisplatino y carboplatino con gemcitabina o vinorelbine. La mayoría de veces son ciclos trisemanales y suelen combinarse hoy en día con antiangiogénicos como bevacizumab o inmunoterapia, mejorando todavía más el desenlace de los pacientes. La evidencia también marca que hoy en día, cuando antes se otorgaban de 6 a 8 ciclos de quimioterapia, hemos encontrado la no inferioridad o que damos los mismos beneficios en otorgar estas quimioterapias trisemanales, pero limitándonos a 4 ciclos en la mayoría de los pacientes, preservando el mismo beneficio que si diéramos 6 ciclos. ¿Y qué es esto de terapia de mantenimiento? Bueno, en el terreno temprano, como vivimos en QTRT, en cáncer de pulmón temprano, era mantener el control que la quimio y radio logró en la enfermedad, ¿verdad? Ahora en el terreno paliativo es similar. Damos unos 4 ciclos de quimioterapia convencional, como carboplatino pemetrexed. El paciente responde o el paciente mínimo se mantiene estable o detenida la enfermedad y luego buscamos pasar a mantenimiento, o lo que yo suelo también llamar como una terapia de desescalamiento. Disminuir la intensidad del tratamiento, pero mantener el mismo beneficio que se ha logrado en controlar la enfermedad con un tratamiento sistémico. Y aquí vienen dos estrategias que se han demostrado eficaces. Ahora déjenme contarles un poco del mantenimiento. Pemetrexed demostró beneficio en sobrevida libre de progresión en el estudio Paramount, estudio fase 3, cáncer de pulmón de células no pequeñas, que en su primer línea de tratamiento recibieron cisplatino con pemetrexed por 4 ciclos, y luego los pacientes que respondían o que mínimo la enfermedad no progresaba, se aleatorizaron a recibir más pemetrexed hasta que avanzara la enfermedad contra placebo. Esto se demostró hace ya casi 13 años. ¿Y cuáles fueron los resultados? Como podemos ver en las gráficas, si tomamos en cuenta el tiempo que empieza desde que inició pemetrexed de mantenimiento o placebo, hay un beneficio en sobrevida libre de progresión de 4 contra 2.8 meses. Y si tomamos el tiempo desde que comenzó toda la quimio, dígase el platino más el pemetrexed, y luego se divide en los tratamientos cuando pasa al mantenimiento, el beneficio es de 6 contra 5 meses. Suena poco tiempo, pues cuando hay tratamientos que ofrecen mejores desenlaces hoy en día, pero esto fue un parteaguas, ya que ahora podíamos continuar el tratamiento un poco más que estos 4 o 6 ciclos que se solían dar en aquel entonces, y con esto impactar en la sobrevida libre de progresión de los pacientes, preservando calidad de vida y disminuyendo el riesgo, porque el cisplatino al final de cuentas se detenía, y este es de las quimios que más eventos adversos genera en este tipo de esquemas. Pero otra opción de mantenimiento es bevacizumab. En el estudio ECOG 4599, es un fase 3 también, cáncer de pulmón, primera línea de tratamiento, que los pacientes recibían ahora paclitaxel carboplatino o paclicarbo con bevacizumab y después de 6 ciclos pasaron a un mantenimiento con bevacizumab cada 3 semanas hasta que la enfermedad avanzara. Buscaron un beneficio en sobrevida global. Y el estudio fue positivo, demostrando una sobrevida global de un hazard ratio de 0.79 o un 21% de beneficio, una mediana en meses de 12 contra 10 meses. Para mí es muy importante este número y este estudio, porque fue de las primeras veces, excluyendo los TKIs y otras terapias innovadoras, que con solo quimioterapia y un antiangiogénico, sin mutaciones y demás, superamos la brecha de la sobrevida de un año. Ahora podemos decir que los pacientes vivían un año, cuando antes eso no se veía.
Sobrevida libre de progresión de 6 contra 4 meses, un beneficio considerable, y respuesta objetiva, es decir, que el cáncer disminuyera de tamaño o respondiera de 35 contra 15%. Pero no conformándonos con esto, ¿cómo mejorar el desenlace del paciente? Con medicina de precisión. Ya habíamos platicado en la parte previa de este módulo que la inmunoterapia, gracias a la expresión del PDL1, hemos identificado que es una buena opción de tratamiento en aquellos pacientes que expresan el PDL1 con un cáncer de pulmón temprano y evidentemente también funciona en el avanzado, con o sin quimioterapia. ¿Y de qué depende dar o no dar quimioterapia? De qué tanto expresa el PDL1. Podemos ver que en altos expresores del PDL1, aquellos que en más de la mitad de las células o tanto tumorales como linfocitos dentro de un tumor expresan el PDL1, está aprobado Pembro, Atezo, incluyendo Atezo con Beva, o Nivolumab con Ipilimumab. También en otras partes del mundo está aprobado Durvalumab y Cemiplimab. Y si no expresa tanto el PDL1, todavía le podremos dar inmunoterapia. También hay evidencia. Pembro, Atezo con Beva, Nivo, Ipi, pero todas estas inmunoterapias, cuando no son altos expresores, deben de ir de la mano de quimioterapia. Y si el paciente no alcanzó a recibir inmunoterapia como primer línea de tratamiento en líneas posteriores, es decir, que progresó el cáncer, pero todavía puede recibir tratamiento, puede recibir inmunoterapia, la respuesta es que sí. Como una terapia subsecuente, dígase segunda línea o posterior, está aprobado nivolumab y pembrolizumab en México. Por lo tanto, y quizás es un subgrupo que no se discute tanto porque no es el adenocarcinoma que tiene mutaciones del EGFR, de la ALK, pero también la inmunoterapia está aprobada para el cáncer de pulmón escamoso, especialmente en México, pembrolizumab. Antes de continuar, un pequeño caso clínico. Tenemos una mujer de 72 años de Iztacalco, no fumadora, no biomasa, osteoartritis por la edad, un buen estado geriátrico. Ella comienza en el 2021 con dolor de espalda, dolor de pecho y tos. Se hospitalizó sospechando una neumonía, pero se confirmó realmente que tenía una neoplasia pulmonar izquierda ya con metástasis en el otro pulmón. Se hace una biopsia de la metástasis más grande en el pulmón izquierdo y se confirma un cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma con una expresión del 75% del PDL1, sin mutaciones driver, dígase GFR, ALK o ROS1. Con este caso clínico, ¿qué tratamiento se le podrá ofrecer? Por ejemplo, ¿qué tal ofrecerle atezolizumab a esta paciente del caso clínico? La evidencia viene del estudio IMpower 110. Atezolizumab, al igual que pembrolizumab con su respectivo estudio, están aprobados en altos expresores del PDL1 gracias a la evidencia que nos ofrece ensayos clínicos como este. Una gran población de pacientes, 554, con un largo seguimiento de más de 2 años, y al final en sus resultados más actualizados se demostró un beneficio en sobriedad global primordialmente en aquellos pacientes que expresaban bastante el PDL1, dígase en más del 50% de las células tumorales, que es el reportado en Power 110, con un hazard ratio de 0.59. Si estudiamos pacientes que no expresaron tanto el PDL1, es decir, aquellos que también expresaron arriba del 1%, pero también 20, 30, 40%, más los pacientes de más del 50% de expresión del PDL1, el beneficio se diluye un poco o disminuye un poco, mantiene significancia estadística, pero no fue lo suficiente estadísticamente por el diseño metodológico de este estudio. Por lo tanto, Atezo con este estudio logra su aprobación en altos expresores del PDL1 como monoterapia. Y eso es muy importante. Por primera vez, a un paciente de cáncer de pulmón metastásico que no tuviera una mutación del EGFR, de la LK, en vez de darle quimio, podíamos igualar o superar los beneficios que la quimio da con una inmunoterapia. Con un perfil de seguridad, véase los eventos adversos que dan graves o relevantes como grado 3 o 4, de un 30% con atezo versus un 52% con quimioterapia. En pocas palabras, los pacientes reciben un beneficio importante cuando son altos expresores en sobrevida global, como pueden ver aquí,
más de 2 años de seguimiento con un buen perfil de seguridad. Bueno, digamos que el mismo caso clínico lo modificamos hipotéticamente. Y en vez de ser una alta expresora del PDL1, ahora solo expresó el 5%. ¿Todavía la paciente podría recibir inmunoterapia solita? ¿O qué tal con algo más? La respuesta es que sí. El paciente podría recibir inmunoterapia aunque no sea un alto expresor del PDL1, pero con quimioterapia. Inmuno con quimio. Y esto es debido a que, por ejemplo, en el estudio Keynote 189 con pembrolizumab, pacientes de cáncer de pulmón, de células no pequeñas, como podemos ver aquí en el diseño en medio, no escamosos, eran adenocarcinomas, con cualquier expresión del PDL1 se comparó placebo contra pembro. Todos los pacientes recibieron al menos 4 ciclos de quimioterapia basada en platino y pemetrexed, y con un largo seguimiento de 4 años se encontró un beneficio en sobrevida libre de progresión y también en sobrevida global. Con esto, pembrolizumab y quimioterapia están aprobados en cualquier paciente que exprese el PDL1. También no está aprobado atezolizumab por su cuenta, también nivolumab con ipilimumab. Pero podemos ver que los pacientes que principalmente se benefician de este tipo de tratamientos, como lo es quimio con inmuno, siguen siendo aquellos que expresan el PDL1, por ejemplo aquí arriba del 50%, versus aquellos que lo expresan un poco menos, o aquellos que definitivamente no expresan el PDL1, son los que menos se benefician de estos tratamientos. El beneficio es rápido, desde las primeras evaluaciones se empiezan a separar las curvas y los pacientes que no se benefician se empiezan a perder y a progresar y requerir otros tratamientos. Y, por ejemplo, en un análisis de subgrupo se encuentra que siendo mujer, hombre, tener o no metástasis cerebrales, ser o no fumador, todos los pacientes en su gran mayoría se benefician, excepto aquellos que no expresan el PDL1. Con esto, podemos ver que un biomarcador, como lo es el PDL1, que es el claro ejemplo de la medicina de precisión, nos puede llevar más allá de lo que se lograba solo con pemetrexed y bevacizumab y poder extender, por ejemplo, en expresión del PDL1 cualquiera, una mayor sobrevida global de 22, 19 meses y empujamos ahora la sobrevida y progresión que antes era de 4 o 6, ahora a 9 meses con el cáncer controlado. Y si nos vamos a pacientes altos expresores, ya sea con ATES o con Pembro, también logramos muy buenos beneficios, sobrevida de progresión de 10, 8 meses y sobrevidas globales que van de 20 a 30 meses sin quimioterapia. Esta es la medicina de precisión y esta es la inmunoterapia que gracias a ella se puede perfilar ya sea con o sin quimioterapia en el candidato ideal. Y con esto pasamos al siguiente nivel de la medicina de precisión, de la inmunoterapia que se le puede dar a escamosos o adenocarcinomas, cáncer de pulmón avanzado. Ahora nos vamos a enfocar solamente en el grupo de adenocarcinomas que deberán de evaluarse más allá del PDL1, también el ALK, ROS1, EGFR y otros biomarcadores, con tal de definir si paliativamente pueden recibir inhibidores de tirosiencinasa o anticuerpos monoclonales. Si agrupamos a todos los pacientes con cáncer de pulmón, casi la mitad de ellos, un 40-45%, serán adenocarcinomas, tumores glandulares de pulmón, que de ellos aproximadamente un quinto, un cuarto de pacientes del 20 al 25% podrán tener una mutación del EGFR que pudiera recibir un tratamiento, o bien una mutación del ALK, o bien de BRAF, PI3K o HER2, en porcentajes descendientes como ven aquí en esta gráfica. Estos pacientes hoy en día están llegando a terapias innovadoras, paliativas, que ofrecen controlar la enfermedad, extender la sobrevida global y mantener la calidad de vida de los pacientes. Veamos unos cuantos ejemplos de estas terapias innovadoras que gracias a la medicina de precisión ayudan a los pacientes día a día en México incluso. El estudio CROWN, un estudio fase 3, reclutó pacientes con cáncer de pulmón y células no pequeñas, adenocarcinoma, etapas avanzadas o localmente avanzadas y irradiables, sin tratamientos previos, un ECOG de 0 a 2,
que en este caso tuvieran mutación del ALK. Y se evaluó contra crizotinib, que era el estándar de tratamiento en aquel entonces, dígase por ahí del 2016-2015, contra lorlatinib. Publicándose en el 2020, se demuestra un beneficio en sobrevida libre de progresión de 60%, con este TKI innovador para la vía de la ALK, contra 8%. Respuestas objetivas de 76 contra 58%. Es tal el beneficio que las curvas se separan tempranamente, dígase desde el cuarto mes, y se mantienen separadas a lo largo del tiempo, con una tasa de sobrevida libre de progresión, ejemplo, a 60 meses, de 60 contra 8%. Es un gran beneficio. Por lo tanto, vemos un hazard ratio tan profundo con 0.19 o un 81% de población se beneficia del medicamento. Si vamos a las mutaciones del EGFR, las innovaciones están ahora combinando terapias intravenosas y vía oral. Y como podemos ver, ya no nos conformamos solamente con dar un medicamento contra el EGFR, que es la certinib, y sin ofrecer una opción de tratamiento que bloquea la principal manera en cómo el cáncer se vuelve resistente a los medicamentos contra el EGFR, que es la vía del MET. Y amivantamab es un anticuerpo biespecífico, es decir, que se une o se relaciona con la vía del EGFR, pero también con la vía del MET. Son dos cascadas de señalización que han demostrado beneficio para pacientes que en este estudio, por ejemplo, Mariposa, EGFR mutado, exon 19, que podían o no tener metástasis cerebrales, cáncer de pulmón avanzado, contra osimartinib, que era el estándar de tratamiento para cuando se diseñó el estudio clínico, hubo un beneficio en sobrevivir de progresión a 2 años de 48 contra 34%, un hazard ratio de 0.70 y tasas de respuesta objetiva, es decir, que el tumor disminuya muy altas. Casi todos los pacientes empiezan a tener beneficio en el control de su cáncer. Y quizá parece que las curvas no están tan separadas a comparación del estudio Crown que discutí de ALK, pero recuerden que estamos comparándolo con un muy buen medicamento que es osimartinib y la combinación de imivantamab y lazertinib ofrece beneficios superiores a algo tan bueno como osimartinib. Y esto está modificando el paradigma de ofrecer tratamientos con todavía mayor intensidad para controlar una enfermedad que antes se consideraba totalmente letal. Porque estamos hablando que 23 meses dura el cáncer controlado. Luego sigue una segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento, y por lo tanto se esperan buenos desenlaces de los pacientes. Ese es el camino que hemos recorrido en cáncer de pulmón. Desde muy apenas conocer inhibidores de tirosinasa como erlotinib, a la llegada de inmunoterapia en la década pasada, y el futuro es muy prometedor. Y bueno, no quiero ser muy abrumador con esta diapositiva. Este algoritmo de ESMO de cómo manejar según cada mutación que medicamento ofrecer al paciente puede parecer abrumador, pero realmente para mí es muy apasionante, porque esto es la medicina de precisión que buscamos en la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón. Claro, actualmente esta diversidad de tratamientos son para etapas avanzadas, células no pequeñas, adenocarcinomas habitualmente, y que en perfiles de mutación multigenómica se encuentran estas mutaciones que ofrecen tratamientos, ya sea con o sin quimioterapia, y ya sea inhibidores de tirosina o anticuerpos monoclonales, muy diversos, con diferentes grados de recomendación, diferentes pesos de evidencia. Yo les invito a pausarlo, estudiarlo un poco, revisarlo, especialmente si les gusta la oncología médica o la biología molecular. Pero algo que quiero que se lleven es el MCBS o esta clasificación que ESMO nos otorga, que es el peso de recomendación de una indicación terapéutica de un medicamento. Un NCBS alejado a 5, dígase 1 o 2, quizá todavía queda evidencia que demostrar del valor que ofrece un medicamento al paciente. Quizá porque es negativo para un parámetro, ya sea que no hubo diferencia entre el comparador y el experimental en sobrevida global o sobrevida libre de progresión, o quizá no es el mejor medicamento en cuanto a calidad de vida. En cambio, si vemos un medicamento MCBS de 5,
que es el máximo nivel de recomendación, pues es un estudio que demostró contundentemente beneficios para los pacientes con cáncer de pulmón. Como pueden ver en la vía de ALK, la mayoría de los medicamentos, o más bien todos los medicamentos, son NCBs de 4, es decir, de lo más bajo que es 1, se quedó en el penúltimo escalón de 4, son buenos medicamentos para los pacientes de cáncer de pulmón. Si entramos a las opciones de tratamiento de anti-EGFRs, vemos a osimertinib como una buena opción de medicamento, junto con los demás inhibidores de tirosininasa. Cuando se diseñó este algoritmo, todavía no se había publicado Mariposa de amivantamab lazertinib, pero es un buen medicamento también que se va a incluir en el futuro. Y bueno, en conclusión, quiero que se lleven esta manera de juzgar las indicaciones médicas no solamente por el diseño del estudio y su objetivo primario, sino por la suma de toda la evidencia y los riesgos que conlleva para el paciente. Nuevamente, al igual que en la parte pasada, este mensaje lo hago para reforzar que la medicina de precisión es una tarea de todos. Y desde que el internista, el neumólogo, el interno están sospechando en un cáncer de pulmón, qué mejor sería que se empiece a pensar, especialmente para adenocarcinomas, si habrá alguna mutación que causó ese cáncer de pulmón en el GFR o en la LK que pueda ser tratado de una manera todavía más efectiva. O bueno, al menos el PDL1, ya sea en un cáncer de pulmón escamoso o adenocarcinoma, que pueda recibir inmunoterapia. Por lo tanto, todos estos pacientes han de recibir testeo, biomarcación y por lo tanto recibir medicina de precisión de ser posible. Y espero que estos videos no hayan sido muy abrumadores. Como conclusiones, yo les quiero compartir que hemos recorrido desde la medicina tradicional, que era meramente quirúrgica, radioterapia y quimioterapia, ahora la llegada de medicina de precisión con anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, inhibidores de tirosininasa, que es el tratamiento más especializado y ahora cada vez más personalizado que ofrecemos para el paciente con cáncer de pulmón, tanto temprano como avanzado. Y a manera de puntos clave, quiero ser muy enfático en recordarles que la referencia oportuna a nuestras especialidades oncológicas o quirúrgicas ofrecerá un buen desenlace en los pacientes con cáncer de pulmón. No se olviden de pensar siempre en estos biomarcadores. Para escamosos, PDL1, y para adenocarcinomas, PDL1, GFR, ALK, ROS1, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con esto podremos ofrecer un tratamiento que se ha demostrado que prolonga la sobrevida, la calidad de vida de los pacientes. No es un sinónimo de muerte inmediata un cáncer de pulmón. Quizá pueda tener algunos casos un pronóstico limitado, pero como pueden ver, ya pueden superar 1, 2, 3 años de sobrevida global dependiendo del biomarcador que se obtenga. Y todo esto con la medicina de precisión. Finalmente, yo creo que si recordarán los diferentes tipos de cáncer de pulmón, no he platicado para nada del cáncer de pulmón de células pequeñas. Tanto adenocarcinoma como escamoso son células no pequeñas. Este grupo de cánceres tienen un peor pronóstico, son muy infrecuentes y el tratamiento es basado tanto en quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Les invito a revisar este artículo de revisión si quieren adentrarse un poco más en este infrecuente pero relativamente letal grupo de tumores que afectan principalmente a pacientes fumadores. Y sin más, agradezco mucho su atención, espero que les sea de mucha utilidad en el día al día, ya sea en sus investigaciones, en sus campañas, en sus estudios, o en el hospital, o en la clínica, en el consultorio. Que tengamos mayor conciencia del cáncer de pulmón, de la biomarcación requerida hoy en día y del tratamiento que puede recibir si se encuentra un PDL1, un EGFR, una LK, y como pueden ver son buenos resultados. Les dejo mis redes sociales y mi correo electrónico abierto a cualquier duda o pregunta que tengan y ha sido un gran gusto. Nuevamente agradezco mucho a Cancer Warriors por la invitación y nos vemos pronto.